Arratsaldeon, eskerrik asko jardunaldi hauetan egotagatik. Gracias por asistir a las jornadas EduSex 2020, jornadas sobre diversidad sexual y derechos humanos, un espacio apoyado por la Diputación Foral de Vizcaya y por el Museo Marítimo Itsasmuseum de Bilbao. Tenemos ahora, dando seguimiento a la ponencia de diversidad sexual y envejecimiento activo, la mesa redonda, con el título Sexperiencias. Aprendamos de nuestras personas mayores. Y este formato de mesa redonda es un formato arriesgado, pero yo creo que es bonito y le da frescura porque no está guionizado, ninguno de los que habéis visto hasta ahora. Entonces estaban preocupados a ver qué me va a preguntar, si hablo o no hablo, pero bueno, hasta ahora ha salido todo fluido. Entonces, voy a volver a presentar de izquierda a derecha. Tenemos con nosotros a Maya Urrejola, licenciada en Psicología, máster en Sexología, máster en Igualdad, técnica en Igualdad. Ha trabajado durante 9 años en Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola como educadora sexual y sexoterapeuta. En la actualidad trabaja en el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, IRSE-EBI, y como sexoterapeuta. Tenemos un cambio. En la web aparecía José Ignacio García Sánchez. José Ignacio de EGAM no ha podido venir por motivos de salud. Sánchez, es José Ignacio Sánchez. Es un histórico de EGAM, ¿no? No ha podido venir por motivos de salud y la ha sustituido otro grande de EGAM, grande en todos los sentidos, Euskal Herriko Gehi Askapen Mugimendua, y Manol Álvarez. Tenemos con nosotros también, con nosotras, a Pili Peña. Pili Peña. Y María Ángeles Paguaga, que son que vienen de los centros sociales de Portugalete. Se relacionan en los centros sociales de Portugalete, pero viven cada una en su casa, ¿vale? Y tenemos a Álvaro Mosquera, que es responsable del servicio psicosocial de la Fundación Aspaldico y Centros Sociales Municipales de Portugalete. Él es licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Educación Social y máster en Biótica Clínica. Profesor de la Universidad de Deusto, de la Facultad de Psicología y Educación y de las Ciencias Sociales y del Comportamiento. Profesor y tutor de Gerontología y asignaturas y programas de intervención con personas mayores. Y la Fundación Aspaldico es una entidad que se dedica al cuidado y atención de personas mayores, abro paréntesis, en situación de dependencia, fragilidad, y tiene unidades de integración, convivencia, psicogeriátricas, sociosanitarias y centro de formación. Vale, la idea es ahora escuchar la voz de la experiencia, ¿no? En principio, Amaya ayudará a moderar o a replantear o a reconducir. Álvaro también. Álvaro dará una perspectiva más institucional, más profesional, pero aquí las y los protagonistas son los tres centrales, ¿no? No sé qué ha dicho. Entonces, bueno, me gustaría que dierais, habéis escuchado vosotras dos, habéis vivido una formación, varias formaciones de Amaya, y eso habéis comentado antes que os abrió posibilidades, os abrió campo, os gustó. Me gustaría que explicarais qué experiencia, qué vivencias tuvisteis, qué os encontrasteis, cómo reaccionó el grupo, cómo lo vivisteis, vuestra experiencia emocional al respecto, ¿no? De hablar de sexualidad, si hasta ahora lo hacíais, no lo hacíais, si era un tema muy tabú, bueno, ir tirando por... ¿Dónde está el...? Vale, os dejo... Hola. Pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad de estar nos vino en 3 sesiones Amaya al grupo, a una asociación. Estuvimos varias, pues unas nos conocíamos, otras no, éramos todas del pueblo.
Y se aprendió, pues había gente, pues como aquí María Ángeles, que había de 80 y tantos años, yo sería una de las más jóvenes, esto fue el año pasado, y para mí me sirvió porque me abrieron mucho camino ellas de hablar muy abiertamente, cosa que yo misma, pues con gente muy conocida y si te atrevías a hablar, porque son cosas como muy personales y muy todo, y eso que yo soy muy abierta para todo el mundo y demás. Y entonces, pues incluso lo agradecimos muchísimo porque incluso solicitamos que nos vendría más y es más fácil que nos hable gente muy preparada que en casa, porque en casa yo tengo hijos, tengo nueras y demás, pero ciertas cosas, pues ellos mismos nos imaginan lo que yo puedo hacer y demás, y tampoco les puedo hablar claramente de mi sexualidad. Y como ellos, yo tampoco ni quiero ni me imagino lo que estén haciendo con sus parejas. Y entonces es mucho más lo que teníamos que gente muy preparada, pues que nos ayudaran, como también Amaya ha hablado de residencias, y en las mismas residencias también, incluso pues abiertamente, pues que hay gente que ya se les ve que tiene un poco afinidad y a veces tampoco ni quieren que existan esas cosas en las residencias porque pues gente los ve como escándalos, como familiares, es que es un tema que teníamos que hablar más abiertamente. Gracias a vosotros, que algún día tendréis nuestras edades y os podréis explicar muchísimo mejor, pero nosotros, que yo al fin y al cabo todavía no soy de esto, pero por la educación que he tenido tampoco se habla mucho. Hay muchas cosas que les hemos tenido que aprender en la calle en vez de en casa. Y un poco más de lo mismo. Así que si queréis hacer alguna pregunta o algo, pues tranquilamente os contesto. Vamos a hacerlo en ese formato. Cada vez que queráis hablar, levantad la mano. No vamos a esperar a que... no son ponentes en un espacio de ponencia. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a dar prioridad. Vas a comentar... Vale, y luego... A ver, lo que supuso para mí esta experiencia que Amaya... Bueno, a mí tengo un nudo en la garganta todavía, pero bueno. Me supuso desahogarme lo que no había hablado en toda mi vida. En toda mi vida. Nadie me preguntó mi opinión, nadie me dijo, nadie... Pues lo solté con Amaya. Pude hacerlo y eso es todo. No puedo, me vino muy bien, me desahogué, me encuentro muchísimo mejor, es verdad. Me encuentro como más, hasta con mis hijos. Bueno, mis hijos ya lo sabían, ¿eh? Yo con mis hijos ya lo había hablado, pero muy a la ligera, tampoco, no sé, como lo hablé con vosotras. Y bueno, pues eso me sirvió de un gran alivio terrible. Porque es que antes, era todo tanto pecado, todo era pecado, todo era malo, todo era tabú, todo... Bueno, no sé cómo explicaros ya. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que ya lo habéis entendido, ¿no? Ya no podemos decir más, así que paso. Si queréis preguntar algo, no, y no sé el qué, pero bueno. Es que ricasco, María Ángeles. Es que ricasco, de verdad, por abrirte. Aquí también tenemos una pregunta. Bueno, más que una pregunta, o sea, lo primero, agradecer la valentía de enfrentaros a algo que no nos enseñan, a que nos tenemos que enfrentar. Y lo segundo, creo que es súper importante evidenciar y dar, o sea, visibilizar que hay espacios más allá de la familia, porque a mí también me pasa que mi familia es esa piedra. O sea, mi primera enemiga en muchísimos aspectos es mi madre y es muy duro, lo primero, tener que decirlo y lo segundo, poder encontrar otra familia más allá de tu familia biológica. Entonces creo que eso hay que visibilizarlo un montón y me parece un trabajo titánico, pero súper necesario socialmente para todas las personas que lo necesitamos siempre. Pues que muchas gracias, que por favor lo sigáis haciendo. Eso es estupendo, la gente joven, es una juventud. Es que ricasco. Dicen, hablan por ahí de la juventud. Yo siempre he creído en la juventud, siempre, de verdad. Me costó tener mi familia después de lo que pasó, me tropecé con un médico
que me encantó aquel chico, era muy joven, era tan joven como yo, siempre he confiado en la gente joven, no sé por qué. Y tuve un montón de abortos y bueno, él le llevé a los análisis que tenía y las cosas, los problemas que había tenido y tal, y me dijo estas palabras que no se me olvidarán nunca. Con esta sangre se están perdiendo niños preciosos. Nos dimos la mano, me agarré, dije, no me suelto de aquí, y tuve 3 niños. De aquella, no sé. Pues eso. Te vas a emocionar. No, estoy... Te toca, ¿verdad? Bueno, pues arratsaldeon. Mi experiencia es totalmente diferente, ya os lo podéis suponer, porque ya me ha presentado como un miembro. Bueno, cuando hablaba de José Ignacio ha dicho histórico, cuando hablaba de mí no, pero bueno, soy tan histórico como José Ignacio. Bueno, es igual. El asunto es que, bueno, cuando yo era muy joven, tenía 20 años, me embarqué en una aventura que me parecía complicadísima, que lo ha sido, pero no tanto como yo pensaba, porque se me ocurrió, junto con otro compañero, que teníamos que crear lo que entonces se llamaba un movimiento gay, ¿no?, en Euskal Herria. Nos parecía una tarea imposible, porque Euskal Herria pues era un país muy católico, muy anticuado en estas cosas, muy machista, ¿no? Y decíamos, bueno, esto va a ser imposible. Y luego, pues la verdad es que fue muchísimo más fácil. Sí que ha habido muchas complicaciones. Y bueno, y en esa aventura maravillosa, pues he estado embarcado casi toda mi vida y casi sigo. Bueno, ya estoy también bastante jubilado, como también de esto. Estamos intentando quedarnos un poco atrás y que los más jóvenes y las más jóvenes lleven las cosas. Pero bueno, del todo nunca nos acabamos de bajar del barco ese, ¿no? Y ahí seguimos. Y entonces, claro, yo no puedo hablar en ese sentido, porque para mí la sexualidad ha sido algo que la he vivido durante toda mi vida y que la sigo viviendo desde dentro, desde fuera y desde los lados. Entonces, no he tenido esas experiencias, han sido totalmente diferentes, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues, hombre, José Ignacio tiene 10 años más que yo, todo hay que decirlo, entonces igual era más apropiado también para hablar de la vejez, pero bueno, pues eso, llevo 4 años jubilado, como he dicho, entonces sí que puedo encajar y bueno, pues mi sexualidad sigue viento en popa a toda vela, siguiendo hablando pero sigue, o sea, un poco de otra manera. Claro que ha habido cambios y las has explicado muy bien, los cambios. Pero bien, básicamente, tampoco voy a contar secretos, básicamente con mi pareja, ya con la que llevo 21 años, ¿no? Nos entendemos muy bien, que por cierto, ¿quién era? Por ahí está, 20 años más joven que yo. Bueno, lo digo por... Y bueno, pues de momento como tarjeta de presentación, vale, luego ya irán saliendo más temas, supongo, ¿no? Qué ricasco. Bueno, como veis, experiencias diversas, también en la vejez. Primero me gustaría contextualizar lo que han comentado las compañeras. Os comentamos en qué viaje nos embarcamos hace un par de años. Hicimos una propuesta para trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos sexuales, con personas mayores. Y la verdad que Álvaro fue maravilloso, le encantó la propuesta y nos facilitó el poder abordar la sexualidad con personas mayores, tanto con profesionales que trabajan con personas mayores como con las propias personas mayores. Y tuve la oportunidad de ir a un centro a explicar un poquito, bueno, qué era la sexualidad, ¿no? Y bueno, en esa charla invitar a las personas que asistieron, que fueron todo mujeres y un hombre, porque creo que había uno o dos, y se fueron también, ¿no? O sea, quiero decir, mujeres. Y entonces, la verdad que fue una sorpresa, porque se llenó la sala de mujeres, para que luego digan que a las personas mayores no les interesa la sexualidad. No es verdad. Se llenó la sala de mujeres curiosas. Y no era una sala pequeña. Eso es, o sea, era grande. Y entonces les gustó lo que escucharon y la propuesta también, porque los propusimos conformar un grupo
para hablar de sexualidad durante 3 días. Es decir, un aula de las experiencias, juntarnos en un círculo y hablar de sexualidad. Yo dirigía un poquito, sacaba temas, bueno, y así fue. Y la verdad que la experiencia fue fantástica, fantástica. ¿Se nos quedó corta? Sí, que hay que volver. Pero la verdad que la disfrutamos y la aprovechamos muchísimo porque salieron un montón de temas. Un montón de temas donde todas pudieron hablar libremente, todas pudieron dar su opinión, incluso contar temas personales, como decían las compañeras, que nunca habían hablado con nadie. Es que a mí me salió, es que ni yo me lo creo como me salió. Empecé a hablar y me salió. Sin más, es verdad, ¿eh? Y es que ni lo llevábamos pensado, porque fíjate, pues no sabía que iba, era el primer día. Pues nada, que no. Salió la primera noche, sobre la primera noche. Sale todo. La primera noche. Por lo tanto, también nos gustaría conocer la opinión de Álvaro en torno a todo esto. ¿Cómo se ha recogido? Bueno, lo primero, agradecer poder estar aquí. Buenas tardes. Bueno, creo que se junta un poco, en este caso, si me permitís la expresión, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque fue conocer con Amaya y con Miquel esta propuesta que os ha comentado Amaya y tener uno la suerte de poder trabajar dentro del servicio psicosocial, entendiendo que las personas mayores, como nos has explicado antes, Amaya, que es una realidad. O sea, la sexualidad está ahí, es una necesidad básica, humana, que tenemos todas las personas, pero que por el hecho de ser personas mayores, como un tema más tabú si cabe. Si ya en nuestra sociedad la sexualidad es un tema tabú, con las personas mayores nos parece que ni les toca, ¿no? Y desde el equipo sí que teníamos claro que es, vamos, una necesidad con mayúsculas. ¿Pero por qué lo veíamos el equipo? Pues pero aquí yo os estoy hablando centros sociales, al final, para que todas nos podamos ubicar. Cuando hablamos de centros sociales, son lugares de encuentro de las personas mayores, como cuando somos niños y niñas en un parque, cuando somos adolescentes en las lonjas, cuando eres adulto en los bares, o sea, un lugar de encuentro, y que se les da oportunidad de realizar diferentes actividades, desde psicoestimulación, programas de psicomotricidad, memoria, etcétera, etcétera, hasta pues otro tipo de oportunidades. Y estas serían donde, en este caso, Pilar y María Ángeles. Pero en la residencia, con personas mayores dependientes, igual, en cuanto se da la oportunidad, desde la broma, desde la seriedad, desde un cineforum, desde lo que sea, el tema de la sexualidad sale. Y las personas, era un reflejo de lo que tú decías, Pilar. No, o sea, perdona, María Ángeles, pero no tú. Creo que todas las personas, en cuanto se busca un clima y un foro que se le permite sacar algo que lleva tanto tiempo dentro, pues enseguida, y luego pues tienes la suerte de dar con alguien como Amaya, como persona y profesional, que sabe tocar las teclas, pues fue un poco esa experiencia, ¿no? Y desde la residencia pues estamos también con ganas, porque cada vez que hacemos cualquier grupo de trabajo, vemos que las personas mayores tienen muchísima necesidad de poder seguir experimentando con su propio cuerpo, pero a su vez como muchas necesidades de sacar, ¿no? Expresiones de, bueno, pues es que lo que yo entendía que era sexualidad era que llegaba el Berzas ese y yo tengo ganas de, y ya está, y a reproducir o meterla, con perdón, pero entrecomillado, literalmente, ¿no? Entonces, como esa necesidad de sacar, y a raíz de sacar desde ahí, luego permitir construir en qué entienden con la sexualidad, ¿no? Y además aquí han salido un montón de cosas interesantes en este tramo. Hablaba antes con Miquel, hablabais de la infantilización. Es que la infantilización no es algo que digamos solo perceptible. Es el primer mayor maltrato de las personas mayores. Es el mayor maltrato psicológico, por encima del maltrato verbal, del maltrato físico, el maltrato económico con las personas mayores. Es algo... Y porque infantilizar no solo los diminutivos, sino el hablar en tercera persona cuando las personas mayores están presentes. No tenemos más que ir a cualquier foro
pero hablo, carnicería, visita médica, a probar que vaya una persona mayor con un joven. ¿A quién se dirigen? ¿A quién es la mirada? ¿A quién son las explicaciones? Si esto lo llevamos al ámbito de la sexualidad, pues es que... Y si entramos en el ámbito institucional, pues lo hablaba con vosotros, con la opción de seguir trabajando conjuntamente. Creo que los profesionales somos las principales personas con las que se debería trabajar, por encima de las propias personas mayores, porque criminalizamos determinadas conductas. En una residencia encontrarse una persona mayor masturbándose, los adjetivos que pueden seguir de ahí, el correvidiles que se convierte la entidad, el cómo tenemos situados los espacios físicos en los ámbitos residenciales, incluso en las habitaciones compartidas, una cama, barras, mesilla, cama. O sea, si yo soy una persona mayor dependiente físicamente, Amaya, que es que María Ángeles y yo hoy nos gustaría, o sea, pero bueno, es como si ahora cualquiera de aquí, si va a tener una relación, tiene que subir aquí y contarlo. Es que así son nuestras instituciones. Entonces, digo por no monopolizar, es que es un tema continuo, ¿no? Si también pensamos en los dilemas éticos que producen en la sexualidad con las personas que no tienen deterioro cognitivo, es decir, que son personas autónomas, ya genera dilema, pero imaginaos las personas con deterioros cognitivos, con demencia. Bueno, entonces, por hacer una primera... Muy bien, muchas gracias, Álvaro. No, que iba a unir ahora y le iba a pedir a Imanol que hablara, ¿no? Si esta situación pasa en centros residenciales donde la gente convive, pero seguimos considerando que las personas son heterosexuales, ¿no? Y aún así lo pasan mal, es difícil, sí, está invisibilizado, es decir, personas heterosexuales armarizadas. Que os voy a contar yo de las gays lesbianas u otras orientaciones que puede haber en una residencia. Si el que está en la cima de lo hegemónico se siente en el armario, el minorizado o la minorizada, ¿qué va a hacer, no? Yo no sé si sabéis de alguna residencia donde se den, o algún centro de mayores, donde se den prácticas positivas, ¿no? Que integren la diversidad. Hay, creo que una por ahí, pero un poco es una residencia para gays, por ejemplo. Yo no sé si eso es una solución de algo, es un mal menor o qué. No sé si, Manol, ¿cómo ves tú una persona, un hombre mayor gay? Claro, también es verdad que tú eres militante y público. Habría que ver los que no son militantes y desde luego no son nada públicos. Mira, José Ignacio precisamente está en un grupo, es uno de los que lleva un grupo que se llama Saharrock, que fue creado entre Aldarte, que no sé si conocéis, y EGAM, ¿no? Pero básicamente funciona en Aldarte. Y es un grupo, pues, en principio, yo creo que solo hay hombres, no sé si hay alguna mujer, bueno, vamos a decir de hombres gays mayores, ¿no? Y uno de los temas, yo no he ido nunca a una reunión, pero hablo con José Ignacio, me cuenta, ¿no? Entonces, uno de los temas que más les preocupa desde siempre ha sido qué pasa si tenemos que ir a una residencia, ¿no? Porque por experiencias de otros conocidos, amigos, etcétera, pues en la mayoría de las residencias, la mayoría de estas personas han tenido que, queriendo o sin querer, pero se han ido poco a poco metiendo otra vez en aquel armario del que tanto les costó salir. Porque, claro, ni el personal está preparado, ni los mismos compañeros y compañeras... Claro, estamos en una sociedad en la que todavía hay homofobia, pero imaginaros hace, pues eso, 40, 50 años, incluso más, ¿no? 60, pues la homofobia era bastante mayor y mucha gente que entonces era joven, pues ahora está en esas residencias. Entonces se vuelve a encontrar con aquel homófobo que le insultaba en la calle, por ejemplo, en la residencia. Y ahí se encuentra solo, indefenso, y dices, ¿qué hago?, ¿no? Y ese es el tema, que creo que no hay, efectivamente, en la mayoría, preparación suficiente sobre este tema, y eso creo que es algo urgente. Efectivamente, yo conozco, creo que está en Madrid y otra en Sudamérica o no sé por dónde. Bueno, yo solo tengo conocimiento de dos, seguro que hay más. Residencias para
o bien para gente LGTB en general o bien para hombres gays. La cosa es que consideramos, en principio nosotros consideramos que no es la solución ideal ni mucho menos, no deja de ser algo objetificado. Lo que pasa es que a veces, yo eso lo he defendido siempre, cuando el gueto es autodefensivo y creado por uno mismo, no es lo mismo que si es un gueto impuesto desde fuera. Entonces, no las desdeño, es decir, bueno, no creo que es la solución ideal. La solución ideal siempre será que todo el mundo pueda sentirse libre allá donde esté, ¿no? Ahora bien, si no hay otro remedio y coyunturalmente, no me voy a oponer a ello, ¿no? Creo que querías que comentase un poco algo parecido. Y Manuel y Miguel, comentabais desde la Sociedad Española de Médicos en Residencia, el tema de la sexualidad, lleva más de una década trabajándolo mucho, sobre todo en el ámbito residencial, pues porque no es que tenga margen de mejora, es que sería bueno que empezásemos a construir. Y creo que fue en el año 16, en Valencia se invitó al colectivo de diferentes orientaciones sexuales y salió la experiencia que en España debía haber 2 residencias, si no las ubico mal, si no las ubico mal, una era en Madrid, como comentas, y otra en Sevilla, y comentaban, pero eso, que era para hombres gays, y contaron, pues como estamos tal como hoy, comentaban la experiencia y decían que les encantaría que fuese en residencia, punto, no para, pero que por el edadismo y la discriminación que vivían, que habían tomado esa elección de una residencia exclusivamente para, pues porque era volver a tiempos totalmente punibles y que entonces las personas, y que la experiencia que mostraban es que era bastante positiva dentro de tener que ir a un ámbito residencial. Bueno, pues De todas maneras, esta solución, con comillas, por muy positiva que fuera, claro, tiene otros problemas, digamos, añadidos o, si quieres, tangenciales o, no sé, bueno, colaterales, ¿no? Y es que eso obliga a que las personas que vayan allí efectivamente hayan salido de ese armario, que no sé si me gustan mucho las palabras, pero la empleamos todos ya, a todos los niveles y desde siempre, es decir, que toda su familia lo tenga claro, que no sé qué, porque si no, claro, tendría que decir yo quiero ir ahí, ¿no? Entonces ya es otro salir del armario, a lo mejor en un medio en el que no quería salir. Y todo esto viene pues porque, claro, pues yo tengo muchos años y sobre todo he vivido mucho y he conocido a todo tipo de gente y sigo conociendo, afortunadamente. Entonces, bueno, pues ahora estaba acordándome, ese afortunadamente, bueno, todavía está viviendo su no sé cuánta, segunda, tercera, cuarta o quinta vida, no sé cuál de ellas, pero bueno, pues cuando yo le conocí, ya tenía sus años, está bien bastante mayor que yo, tenía a la mujer muy enferma, y porque estaba casado con una mujer, tenía hijos, hijas, y nadie en su familia lo sabía, ni su mujer, ni sus hijos, ni sus hijas, nadie. Y bueno, pues cuando se murió la mujer, por un lado lo sintió mucho, estuvo hecho polvo, por supuesto, pero a la vez se sintió liberadísimo porque dijo, por fin voy a poder ser yo relativamente, claro, porque a los hijos se los seguía ocultando, ¿no? Y dijo que se iba al pueblo, a la casa, y que tenía una casa en no sé qué pueblo, y allí se fue, pero resulta que en esto los hijos se enteraron que en ese pueblo no estaba nunca, ¿no? Y es que el señor se iba a Benidorm y se hizo un novio en Benidorm, ¿no? Y bueno, pues estaba disfrutando de su X vida, yo no sé cómo lo arreglaría después, porque hace tiempo que no le veo, si no está en Benidorm estará en aquel pueblo, pero lo que quiero decir es que si a una persona como esta le llega el caso de que tiene que ir a una residencia, pues un problemón, ¿no? Aunque existieran aquellas, ¿cómo digo yo que quiero ir a aquellas? ¿No? Lo que tendría que poder es estar en una en el que no se sintiera ofendido, en el que no se sintiera atacado, en el que se pudiera sentir libre. Que sería lo normal, ¿no? Y bueno, pues esto, que la casuística es muy amplia, ¿no? Bueno, y luego lo del armario no solo son las residencias, porque, bueno, ya empiezo yo con mis batallitas. Por ejemplo, hay esta es
bueno, una persona, yo no sabría ni cómo, para mí es Katia, en todo lo tanto, bueno, era, porque no la veo también hace mucho, podíamos meterla bajo la etiqueta de trans, lo que queramos, trans, ¿no? Y yo nunca, jamás vi a esa persona, yo siempre, yo veía una mujer, siempre veía una mujer, ¿no? Pero yo sabía que cuando nació no le dijeron que era mujer. Bueno, eso ya lo sabía. Ella nunca me lo ocultó, pero tampoco hablábamos de ese tema, para mí era una mujer. Pero cuando ya se iba haciendo ya mayor, me iba diciendo y se iba preocupando, vivía muy cerca de mí y me decía, yo cuando ya no pueda ganarme la vida aquí, porque claro, se ganaba la vida pues de muchas maneras que no tengo por qué explicar, pero que según iba pasando el tiempo le resultaba más difícil ganarse la vida, ¿no? Entonces, pues yo decía, yo me voy a volver a mi pueblo, yo tengo una casa en el pueblo y me voy a volver a mi pueblo. Y vendo el apartamento que tengo aquí y con ese dinero pues voy tirando, porque tampoco habría cotizado demasiado, las cosas como son. Y en una de estas me dice, porque yo en el fondo del armario tengo guardada toda mi ropa de hombre y todavía me vale, y yo cuando vuelva al pueblo volveré a ser aquel hombre que fui. Y a mí me parecía tan terrible eso, que yo no sabía ni qué contestarle. ¿Qué le digo? Yo no le puedo decir, no hagas eso, quédate aquí, porque de que vive. Y no le voy a decir, vete al pueblo, pero vete siendo lo que eres, porque seguramente si no lo iba a hacer es porque no, me parecía imposible, porque no se atrevía. Entonces, eso sí que es una vuelta al armario, pero a lo bestia, hiper triste, ¿no? Y se fue al pueblo y no sé más, no he vuelto a saber nada más, porque tampoco éramos amigos, amigas de quedar, de tomar café, éramos vecinos del barrio, nos hablábamos, nos encontrábamos y charlábamos, sin más, y no he sabido más. Pero son situaciones muy complicadas y, como digo, la casuística es muy, muy alta y no solo hay que trabajar en las residencias, pero por supuesto, pero hay que trabajar toda la sociedad. Y entonces, pues así conseguiremos llegar a todos los ámbitos, es obvio. Lo que pasa es que a mí me da pena que llevo 40 y no sé cuántos años diciendo esto y tenemos que seguir diciéndolo, ¿no? Lo de que hay que trabajar, ¿no? Pero bueno. Grande que lleves 42 años, y ya está. 40 y no sé cuántos. Luego, como 44. Como el tema de las lesbianas. Antes, pues, ¿quién llegaba a casa diciendo estoy saliendo con una chica? Pues es que nos quedábamos. Y hoy día, pues es lo cosa más natural. Y lo tenemos. Lo sabíamos. Eso es. Y sabíamos el tema. A ver, con esto que acabáis de comentar, es decir, era, no voy a decir habitual, pero bueno, en los pueblos, en las ciudades, incluso había mujeres que se las presuponían muy amigas y que podían estar conviviendo 40 años juntas y a nadie se le pasaba o casi nadie se le pasaba por la cabeza la posibilidad siquiera de que fueran pareja. O sea, diametralmente opuesto lo que ocurría con los hombres, ¿no? O sea, que cualquier muestra de afecto, cogerse de la mano, caricio, lo que fuera, automáticamente ya se le ponía el San Benito y la categoría y demás. O sea, las lesbianas totalmente invisibilizadas, aunque fuera obvio ya. O sea, solo les faltaba ya un cartel. Es decir, es que somos parejas, somos lesbianas, no existían. Y los hombres todo lo contrario, disimulando cualquier cosa que socialmente se identifique como femenino para que no asocien con que soy gay, porque al final la homofobia está basada en el machismo. Es decir, no se detecta a un hombre porque le gusten los hombres. Lo que se machaca es un hombre con una forma de expresarse que socialmente la consideramos femenina. Entonces, bueno, cuestiones totalmente, diametralmente opuestas y las dos que generadores de sufrimiento. Y lo he dicho antes, o sea, en las residencias incluso han conseguido en general armarizar a los que estaban fuera del armario porque eran la hegemonía, la heterosexualidad. O sea, y la sexualidad, no lo olvidemos, es un derecho humano. Aquí en Euskadi estamos con políticas ahora de envejecimiento activo que están teniendo en cuenta, en teoría, esto ya lo hablamos en su día hace tiempo, en teoría un montón de cuestiones, pero no se me ocurre, y esto lo he dicho en esta ponencia más de una vez, no se me ocurre. Hay pocas cosas que nos den tan estar a gusto en esta vida como una sexualidad satisfactoria, la genuina, la propia
y que nos permitan vivirnos y expresarnos tal y como somos, ¿no? Pues no se tienen en cuenta en los planes. Entonces, Álvaro, no sé si alguna vez habéis intentado vosotros, qué experiencias habéis tenido intentando introducir algo aparte de Amaya y la mía. Sí, hemos empezado por patrones muy básicos, pues formaciones internas en el cuidado, es decir, cuando en un plan de intervención o en el propio plan de atención individualizado hablas de promoción de la sexualidad, asusta. Dices que puede ser simplemente propiciando espacios de privacidad e intimidad. ¿Para qué? Para lo que nos estaba comentando antes Amaya, como cualquiera de nosotras, en nuestros domicilios. Es decir, pues si tengo un espacio íntimo, cuanto menos podré posibilitar el tener sexualidad con uno misma, como decía antes María Ángeles, cuanto menos. Pero si ya ni propiciamos eso, automáticamente lo estamos descartando. Las propias actitudes y conductas del personal profesional, ¿no? Ante estas situaciones que se pueden dar, pues en lugar de salir corriendo o infantilizar a la persona de ¿pero qué estás haciendo?, validar las situaciones, pues dependiendo se esté haciendo. Evidentemente, si está alguien masturbando en una sala de estar, pues no es lugar. Aquí no es lugar. Dices, pero en su habitación, si estamos diciendo que son su casa, su espacio, de intimidad, es que igual la que tiene que llamar a la puerta soy yo y pedir permiso para entrar. Y entender que igual no es momento para entrar. Y hay determinadas órdenes que esto aquí en un foro de reflexión encaja muy bien, pero luego en el día a día entendemos de, bueno, si yo vengo a hacer un cuidado, a establecer una orden médica, eso es priorizable. Y dices, pues igual no, igual eso tiene que esperar, tendremos que llamar, ¿no? O posibilitar. Son pequeños hitos que no es que sea que descubras ni la rueda ni nada por el estilo, pero que sí que van dando pequeños pasos, ¿no? Lo mismo que los grupos de trabajo. Pues cuántas veces por el hecho de ser mayores hablo en el ámbito institucional amplio, o sea, no solo residencial, los centros sociales. Estás hablando del desarrollo de la remolacha en las cunetas de las tierras de Andalucía que le interesa a nadie. Y dices, joder, es que igual tomas un tema que sea realmente de interés para Pilar y para María Ángeles. Y un tema que sea de interés y dices, ¿y cómo lo sacas, concho? Pues preguntando y queriendo escuchar. Así es como llega a esas colaboraciones. Y dices, bueno, pues hablo de sexualidad, le decía antes con ellas también, como puedes hablar de muerte, puedes hablar de otros temas que entiendes que tabúes, ¿no? Entonces, creo que ahí sí vamos dando pasos, porque a raíz de esas reuniones de grupo pasa bastante la experiencia que nos contaban ellas, de la gente se abre y incluso individualmente se acercan y te preguntan. Y bueno, cuanto menos es bastante liberador cuando alguien te viene y te dice, es que en esta vida, como la tenemos construida con el machismo que tenemos, ser mujer es una puñeta. Teniendo en cuenta, ser mujer mayor, teniendo en cuenta, se casaban con hombres más jóvenes, porque ellas eran más mayores. La esperanza de vida, 8 o 9 años mayor. Pues que puedes enviudar a día de hoy, han podido enviudar con 60, 65 años, no, pues la tomo por saco. Con 65, por la sexualidad, ya dices, pero que las personas que están naciendo hoy en Basurto, en Cruces, hoy se espera que sean centenarias. Que estás 35 años, no, se acabó la sexualidad, por favor. O como decía María Ángeles perfectamente, que te sacan, ¿no?, el castigo, todo está mal. Entonces, bueno, el permitir, el validar, pues ya veis, poco más, pues bueno, yo creo que sí que va dando pasos insuficientes, pero pequeños pasos, ¿no? Que le permita a las personas sacar, a las personas mayores compartir, a los profesionales reflexionar sobre las praxis en el cuidado y la atención a las personas mayores más dependientes, como personas autónomas e independientes, como tenemos aquí, y, bueno, pues ir generando buenas praxis, ¿no? Y como os decía antes. Hay personas que puedes encontrar ya mayores ahora, pero que deis los pasos poco a poco está muy bien, pero hoy en día será un poco difícil que encuentres señoras mayores que quieran masturbarse o que empiecen si no han tenido
No lo sé. Oye, pero bueno, poco a poco me parece estupendo, ¿eh? Me parece que lo vayáis manejando y hablando. María Ángeles, pero eres consciente ¿Eh? de lo que acabas de decir, dónde lo has dicho. ¿Qué? Estás aquí arriba, delante de toda esta gente, y estás hablando con naturalidad de masturbación y lo importante que es esto. Es un referente para muchas Sí, pero mujeres. es que yo viví una vida... Yo he tenido muchos problemas, pero con mi pareja ha sido fenomenal todo. Fue, bueno, pues era un hombre un poco especial y ya está. Y no sé. Hacía primero, pensaba primero en mí que en él y todas esas cosas. Y eso a mí me ha quedado, y me enseñó a que yo misma puedo hacerlo. Y a mí me ha quedado. Y yo hoy pues eso, y pienso en él y está conmigo a veces, de verdad. Cuando estoy en ello, digo, bueno, pero en mi caso... Y es que María Ángeles, por tu honestidad y sinceridad. Sincera que ser, coña, estamos aquí para gozar un poco, porque es que si todo es sufrimiento, pues estamos apañados. Y qué sufrimiento, más que gozo, la dichosa vida. Yo os quería preguntar, ¿qué cosas os ayudan? O sea, aquí personas mayores representantes de la vejez. Se deben de dar y que mentalizar a la gente. Lo que pasa es que antes era muchísimo. Es que esto era tan tabú y tal silencio y tan pecado. Yo, mira, éramos 4 hermanas. Yo era la pequeña, soy hija de la guerra del 39, mis hermanas eran mayores, me llevaban pues 17 años. ¿Ves? Y fíjate qué problema. Se escondían para lavarse los paños de la regla, de la menstruación. Y se escondían porque estaba yo. ¿Y tú crees que siendo mujer tienen por qué esconderse porque estaba yo? Pues es que, hijo, eso es... Y es que eso no podemos llegar a hacer, eso hay que quitar, eso no lo sé. Bueno, no lo sé. Yo ahora tengo mis nietos, tengo una nieta preciosa de 15 años y otra de eso, pero bueno, tampoco hablo con ella de sexualidad, porque sus padres lo primero, que bueno, tienen un cuidado de que hables con las nietas, porque no sé, porque es que parece que no quieren ni que hablen contigo, de verdad, ¿eh? Y dices, bueno, pues bueno, y tengo una relación con ella a solas muy bonita, pero ya meterte en esos temas ni te atrevo, ya le he hecho alguna tontada de vez en cuando. Muy bien, incitando a los adolescentes, pero claro, porque incitar, ¿cómo se entiende? Se cree que se incita a algo malo, pero el sexo es un valor a cultivar, se incita a lo bueno, es decir, a poder hablar en confianza, joder, con la mamá, de la sexualidad, fíjate de quién me gusta, de quién no me gusta. Parece que no nos valoran en ese sentido, ¿eh? De verdad, no nos valoran en ese sentido. Piensan que no sé, parece que tienen a los hijos en algodón o para ellos solos. No lo sé. Aunque tienen como eso de que... Bueno. Algo que añadían, como dice María Ángeles, los grupos, que dice, parece que no sabíamos, bastantes del grupo de mayores comentaban, decían, como que creíamos nuestras gente más jóvenes que ellos, decían, ¿de dónde cojones os creéis que habéis salido? Y decían, y es muy gracioso cuando empiezan a contar anécdotas, que es cuando ya se relaja, y bueno, tú lo has vivido con el grupo, de decir, y me acuerdo y por debajo de la mesa, y que íbamos, y que venía la escopeta, que el padre mandaba al hermano le mandabas a no sé dónde y tú no. Y decían, claro, pues que hacían, ¿no? Pero como manifiesta María Ángeles, ¿no? Haciéndolo un poco alegre, pero es verdad que se ha vivido. Y creo que es dicho desde el yo, como estás haciendo, María Ángeles, todo el listado que has explicado tú, Amaya, cultural, religioso, el peso de la sociedad, la infidelidad, si parece que haces cualquier otra cosa que no es con la pareja que ha fallecido, pero cómo vas a seguir viviéndola. Todo lo que has ido reflejando, creo que lo manifiestan de esta manera, ¿no? Y que se cumple.
Pero bueno, a día de hoy, si os sirve de algo, las expertas están aquí, pero a día de hoy es muy similar los hijos con los padres, Hombre, sí. las hijas con las madres. No, nuestros padres. Se suele no hacen decir nada. que eso... Mis padres no. Vamos. Son capaces de querer la propia cigüeña. Que eso es igual hoy día que antes. Lo que pasa que ahora es más abiertamente, ahora, no sé, hasta puedes decir tus gustos más. Antes lo que has comentado, que no sé si ha comentado que, bueno, pues el matrimonio llegaba, le apetecía a él y parece que eras entregada a él. En cambio, yo me acuerdo que el primer día que hiciste que hubo tanta gente, que nos pusiste filminas, pues resulta que había gente que no sabía ni lo que era la vulva. Es que te quedabas alucinada de mucha gente y lo decía, y lo tuvo que explicar claramente. O sea, es que ni se conocía su cuerpo, para empezar. O sea, imagínate que yo qué sé, la mujer en ese sentido anteriormente parece que estaba entregada al hombre, que era cuando él quería. Cuando, no sé, ya podías tener tú, como él no le apetecería, pues... No es mi edad todavía, no, pero edades de mucho más mayores daban a entender eso, toda la mayoría, ¿eh? Además, tú verás, hay muchas de nuestra edad que es que el sexo repelen, es que lo repelen total. Pero porque no les ha ido bien. Claro, porque han tenido una historia sexual insatisfactoria. Hablas con ellas y es que yo no puedo hablar, yo me callo, digo, no. Eso es como cuando vas a una fiesta, si no se estaba a gusto ni nada. Además te miran, si quieres decir algo un poco así, pues parece que, no sé. Es un poco salidita. Es que, claro, pero yo creo que es un referente positivo, María Ángeles, que escuchen otra historia, otra forma de haber vivido la sexualidad en pareja. ¿Qué ocurre? Que también cuando una lo ha pasado muy mal y escucha a la otra que lo ha pasado muy bien, pues dice, ostras, qué decepcionante, ¿no? ¿Por qué ella sí y yo no? Y también integrar eso y asimilarlo cuesta. Pero hoy por hoy es como, yo lo veo un poco difícil, pero bueno, poco a poco se llega lejos, ¿no? Además, con esta juventud que tenemos aquí tan preciosa. Para que vayan todas ellas y a sus abuelas, a sus madres, que les vayas. Hemos estado donde una, pues tú como si no han llegado a tocar el tema, pues hoy es el momento. O mañana empezar, oye, mira, hubo dos allí, no sé si estaban bien o estaban mal, que nos han estado contando cosas que todavía no sé de vosotras o lo que sea, pero también puede surgir. ¿Por qué no? De hecho, yo os quería preguntar, ¿qué cosas ayudan a que podáis hablar del tema y qué cosas no ayudan? Es decir, me refiero a actitudes, ¿qué cosas os ayudan a hablar del tema y qué cosas no? Lo que más te puede ayudar es abrirte gente que está preparada y te pueda entender. Y yo ya te comenté a ti a solas que, por ejemplo, en el centro en concreto, pues no te abres lo mismo como me puedo abrir con esta gente que ni me conoce ni nada. No en el círculo mío que yo me muevo, porque puedo hablar de algo en concreto personal mío que luego diga, vaya esa. O sea, en el sentido, como hemos dicho, que dices, pues bueno, no me lo podía... Es que todavía existen esas cosas, que mucha gente hablas de sexo y abiertamente lo que se puede llegar hasta hacer y demás, y con todo el mundo no puedes hablar. Y menos en el centro, que yo te digo, pues que nos tomamos el café juntas y... En concreto, en el caso tuyo, yo salimos de allí y fue una cosa que, una charla más, ni yo con las que conocía ni nada. Lo que pudo comentar una, otra. Pero no es el caso porque todas no somos iguales. Y entonces es una cosa que a mí me llevas en un coloquio cuando te sea necesario y yo con gente así me puedo abrir total. Pero con gente que me pueda conocer, pues no. Que es lo que te puede pasar familiarmente también. Yo en concreto con mi hermana, pues igual no la puedo tener, ni comentar ni decir el tipo de relación que yo puedo tener, como le puedo comentar con una amiga. Que eso pasa a más gente. No sé si tú estás de acuerdo o no. No debiera, pero ocurre.
Bueno, yo ahí no entro a valorar, Pili, esa es tu vivencia y es legítima. No, pero que si te han dado más casos, como puedo comentarte yo el mío. Sí, de hecho hay gente que, es decir, prefiere ir a donde un profesional a hablar de sus problemas que hablar con alguien cercano o alguien con quien tiene una relación íntima incluso. Hay gente que lo prefiere, de hecho hay gente que prefiere ir al sexólogo o al psicólogo y hay gente que no, porque entiende que solo vas ahí si tienes alguna enfermedad. No, eso está, si no te va bien, tienes que buscar, es como el que le duele la cabeza que le curen el mal, pues esto tiene que ser igual. Si a mí por lo que sea creo que pues, el disfrute no es el mismo que he tenido o que he dejado de tener, tengo que buscar la solución, no como nos pasa a la gente mayor, que simplemente el mismo tienes tus problemas de otras cosas y tienes que buscar solución para que vaya mejor. Y en vuestro caso, Imanol, María Ángeles, ¿qué cosas os ayudan? Eres más joven que yo, pero en mi ámbito, desde luego, el sexo mucho nada. Es tabú total. Yo con mis amigas, por ejemplo, con mi entorno, es que ni lo hablamos, o sea, no, es como tabú todavía. Tabú. No hay. Y María Ángeles, ¿a ti qué te ayuda el poder hablar del tema y qué hace que no te abras? ¿Que no me haga? Que no me abra con ellas, con mis amigas. ¿Te refieres? Por ejemplo. Con mis amigas. ¿Qué me hace que no me habla? Pues que yo las veo muy distintas, que no, yo las veo muy cerradas en ese sentido. No quieren hablar nada de eso. El sexo es como, pues qué sé yo, como de niñas era, como pecado, como tal, eso, como una cosa mala, no sé, no, yo no hablo con ellos. Con la gente que entorno, vamos, con mi entorno, no porque, no sé, yo veo que yo soy, hasta con mis hermanas, que me llevo muchísimos años, yo misma he notado que es que ha sido una diferencia terrible de años. Ha sido, bueno, la mayor 17 y la más pequeña 13. Y no me llevaban. Pero es que yo he notado una diferencia de ellas en mí. Hasta, mira, con mis hermanas veían películas, contaban películas. Por ejemplo, una que había, La gata sobre el tejado de zinc. A mí, para ellas era un escándalo, porque aquella... Y yo decía, pero si es su marido, ¿por qué? O sea, y yo no sé, yo me he visto que no encajaba en las conversaciones y en las cosas, pues no sé por qué. Porque tú eras más liberal a tu edad. Yo, pues no sé, sería otra mentalidad. Me acuerdo de otra película también, Los dientes del diablo, que era de unos esquimales que se intercambiaban a las parejas, pero es que, no sé si la habéis visto, a mí me gustó mucho. Y vivían en los iglús, en las nieves de los iglús. Y claro, se veían en meses. Y cuando iba una visita, pues dejaban a la mujer, intercambiaban, les daban a la mujer, les dejaban a la mujer que pasen una noche con ella, un rato, bueno. Y claro, aquello para mis hermanas era bueno, un disparate. Y yo entonces ya veía que no sé, pues, bueno, no sé. Que la vida cada cual la ve de distinta manera, ¿no? O es algo así, distintas mentalidades o distinta manera. Es muy interesante saber a cada cual qué le ayuda a hablar del tema y qué le dificulta, ¿no? O sea que, gracias. No lo sé, pero bueno, son temas complejos, ¿no? Todos. Y es lo que hay, pero que se vaya metiendo poco a poco, yo lo veo bien, pero en la... ¿Y en tu caso, Imanol? La verdad es que es difícil, y yo quiero comentar una cosa, es muy difícil y es muy personal. Fijaros yo, ¿a qué me dedico? Soy sexólogo, trabajo esto, tengo este discurso. Mi madre tiene 87 años. Yo no he hablado nunca. Y no voy a hacerlo. Porque sé lo que va a generar. Algunos comentarios me han llegado, ¿no? Yo soy adoptado, de por qué me tuvieron a mí, que mi madre nunca me ha querido contar. Que se le escapó a una amiga suya, ¿no? Estábamos en el hospital, le operaron, ella se cayó, estuvo en un centro residencial porque se rompió las dos muñecas, ¿no? Y entonces el médico preguntó, cuando estaba yo en la habitación con una amiga de mi mamá, el médico preguntó a ver si alguna vez le habían operado, si había tenido una reacción alérgica, ¿no?
o una reacción a la anestesia o lo que fuera. Y yo dije, no. Y dice la amiga, le dice al médico, no, sí la operaron. Y yo, ¿cuándo han operado a mi ama? O sea, y me dice, la operaron de abajo. Y yo abajo, de verdad que abajo pensé en los pies. O sea, de verdad, abajo en los pies. Y le dije, abajo. Y dice, sí, abajo. Y dije, ah. Y luego dije, hostia, soy adoptado. Hostia, acabo de descubrir por qué soy adoptado. Eso pasó hace 3 o 4 años. Soy sexólogo. Y estudiando sexología. Y yo ahora no voy a... Y bueno, y hablar de lo que hago yo en Archanda, o bueno, saludos a quien me esté viendo. O sea, vamos, es imposible. Quiero decir, pues para mí es imposible, que yo estoy habituado a hablar de esto con naturalidad, de mi profesión. O sea, pedirle a otra persona... Es que es un imposible también, ya es suficiente es esto. O sea, de verdad, esto es que os merecéis un verdadero aplauso, de verdad. Cada uno ve la vida a su manera. Cada uno vive la vida a su manera y es inteligente, o no sé. Hay gente más cerrada y gente más abierta, ¿no? No es así. Y pues eso, no sé qué más explicarme, no puedo decir más. No, es que parte de lo que iba a decir, casi lo has dicho tú, bueno, ha sido por el mismo camino. Yo voy a decir que efectivamente, pues por razones obvias, yo nunca he tenido problemas y sigo sin tenerlos para hablar de sexualidad en el sentido más amplio del término, y de sexo, como queramos decirlo. Y sin embargo, bueno, pues enseguida la vida te va enseñando también, vas viendo con quiénes merece la pena, con quiénes no merece la pena, con quién puedes, con quién no puedes. Y entonces yo hay personas con las que me llevo fenomenal, pero con las que nunca hablo de estos temas. Y otras sí, pues depende eso. Y luego también, antes también han salido los padres, las madres, ahora continuamente está saliendo. Hay muchas madres y padres que quieren ser amigos de los hijos y de las hijas. Está muy bien, es algo muy encomiable, a nivel teórico es maravilloso, pero casi se puede decir que no es posible, ¿no? Normalmente, antes, durante y después, ya, cuando yo era hijo, cuando yo no he tenido hijos, pero he tenido sobrinos y luego más sobrinos más tarde, y sobrinos nietos, y yo siempre he ido viendo que se repetía el tema, ¿no? Los hijos y las hijas, casi, hay excepciones, y hay maneras y hay límites, pero hablan muy poco de estos temas con sus padres, ¿no? No sé si con las abuelas o con los abuelos, pero con los padres poca cosa. Y sigue siendo así. Bueno, yo siempre digo, cuando sale el tema, que mis padres ambos murieron ya, fueron 2 seres maravillosos que me educaron muy bien en el respeto a todo el mundo. Bueno, sin embargo, de estos temas nunca me hablaron, ¿no? Yo, sin embargo, yo nunca he estado en un armario, ¿no? Yo no he salido que salí de ningún armario, porque nunca he estado en ningún armario. Yo siempre he vivido, en la medida de lo posible, lo que me ha ido apeteciendo, ¿no? Y mis padres, y mi madre, mi padre, claro, no eran ciegos, no eran sordos, lo iban viendo. Al principio no se lo querían creer o no se lo podían creer o no sé lo que les pasaría, pero se tuvieron que acabar creyendo porque era tan obvio. Y recuerdo una mini conversación que tuve con mi madre que me hizo, bueno, me hace gracia, en su momento también me hizo gracia, ahora cuando lo recuerdo más. Yo tenía entonces un novio, yo era muy joven, estaba estudiando en la universidad, yo vivía con mis padres y él con los suyos, ¿no? Y bueno, pues estábamos todo el día juntos. Éramos amigos, evidentemente éramos amigos, oficialmente amigos, pero había algo más que amigos, claro. Y cuando nos acabábamos de separar, llegaba a casa, ya me estaba llamando por teléfono o le llamaba yo. Bueno, una vez, claro, no había móviles, ¿no? Al fijo. Cogió mi madre y dice, para ti, y me dice, desde luego parecéis novios, acabáis de estar juntos y estáis al teléfono. Y yo le dije, ¿verdad que sí, mamá? Y se quedó que la mujer no sabía dónde meterse, porque le dije, ¿verdad que sí? Como diciendo, claro, es que es obvio, ¿no? Es eso. Y claro, pues la cara que puso de circunstancias se me quedó grabada. Nunca hubo problemas, nunca me tuvo un reproche, nunca me eché una bronca, pero pensó la otra, mi madre, quiero decir, pobre mujer, pensó algo así como, Dios mío, la que me cayó encima, ¿no? Pero bueno, no hubo, repito, ni bronca, ni reproche, ni nada de nada, pero
Pero bueno, pues de esas ha habido varias en la vida, y con mi abuela también tuve alguna que no voy a contar, pero también tuve alguna parecida y graciosa. Y bueno, pues eso, que no eran ciegos ni eran sordos. Y yo siempre digo a la gente que cada uno y cada una sabe lo que puede y lo que debe hacer. Nadie tiene que dar consejos, como decías tú, ni cosas de estas. Pero si me pides opinión, creo que es mejor no tener que salir porque no has entrado. Simplemente es. De hecho, creo que es importante que cada cual encuentre su relación segura para hablar de estos temas. Y esa relación segura no tiene por qué siempre ser una relación familiar. De hecho, al contrario, a veces ocurre que las amenazas para abordar la sexualidad de manera integral muchas veces surgen de las propias familias. Es decir, los que más dificultades ponen para poder abordar la sexualidad con las personas mayores son los propios familiares de esas personas mayores. Por lo tanto, claro, tenemos que ser conscientes. Pero a la vez, claro, como es un tema íntimo y la familia posibilita la intimidad, es una contradicción en sí misma. Entonces es una contradicción difícil de resolver, pero necesaria abordar. Entonces, bueno, complicado. Dentro de las familias, una vez de que se casan los hijos, y yo creo que ya se pierde mucho, no hay, no sé, no hay mucha... Es su vida y tú la tuya, por eso. Una vez de que se casan los hijos ya pierde... Ya No te sientas celosa. pierdes el contacto. ¿Le ves tú feliz a ellos? Yo me llevo bien, o sea, que tengo unos hijos estupendos y todo. Pero esa confianza que debía de haber... Eso es. Así es la vida, dicho. Bueno, pues son las 42. Antes de nada, un fuerte aplauso. A ver, estas jornadas están siendo un lujo, de verdad, yo lo creo, lo estáis viendo, y parte de ese lujo es, además de tener estas experiencias, que también haya actuaciones. Ayer estuvieron las Fellini, estaba lleno hasta lo de arriba, no por las Fellini, sino por todo el conjunto. Ahora estamos poquitos, entonces os pediría que os quedaseis. Vamos a hacer un descansito de 15 minutos. Tenemos a Yogurina Borova. ¿La conocéis? Vale, pues merece la pena. Entonces, creo que la cafetería está, si a estas horas todavía está abierta. Si queréis fumar, ir al baño, a la cafetería, lo que fuera, pero de verdad, aprovechar esta oportunidad y nos vemos aquí en 15 minutos para apoyar también a Yogurina Borova. Eskerrik asko etortzeagatik.